¿Alguna vez has sentido que diste todo lo que tenías y aún así fuiste despreciado? Te entregaste, fuiste leal, ayudaste sin esperar nada a cambio, pero todo lo que recibiste fue traición, indiferencia o incluso desprecio. Y si te dijera que hay algo que puede cambiar toda esa injusticia, que no solo puede traer paz a tu alma, sino también justicia divina sobre aquellos que no supieron valorarte, ¿te quedarías para descubrirlo? Y si te dijera que la justicia de Dios está más cerca de lo que imaginas, que Él ve cada lágrima que has derramado, cada traición que has sufrido y cada injusticia que has enfrentado, ¿te atreverías a creer que Dios está por actuar a tu favor? Porque lo que vas a escuchar hoy te mostrará una verdad que pocos conocen, un poder oculto que transformará tu vida. Este es un secreto que Dios ha guardado para aquellos que están dispuestos a confiar en Él hasta el final. La injusticia que has vivido, ese dolor profundo, no es algo que debas llevar solo. Hay un principio poderoso que Dios ha establecido desde tiempos antiguos. Él no deja sin respuesta a aquellos que han sido pisoteados. Y en este video vas a descubrir qué pasa cuando alguien desprecia lo que Dios ha puesto en tu vida. Vas a entender, finalmente, cómo Dios actúa cuando alguien te da la espalda, cómo responde a esa ingratitud que te ha dejado vacío. Pero hay algo aún más grande. Lo que aprenderás hoy podría ser la llave para desbloquear una bendición que habías estado esperando durante mucho tiempo. ¿Te imaginas que esta enseñanza sea lo que Dios necesitaba que escuches para cambiar tu vida para siempre? Antes de que sigas, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios una frase que resuma tu fe en este momento. Algo como: Señor, haz justicia en mi vida. Y si este mensaje resuena en tu corazón, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar esta palabra a más personas que necesitan escucharla. Eres parte de esta misión, de difundir la palabra de Dios, y por eso quiero felicitarte por tu participación. ¿Sabías que muchos de nuestros hermanos y hermanas que ven este canal no tienen una iglesia cerca? Este contenido espiritual es el apoyo que necesitan, y por eso tu participación es tan crucial. Cada me gusta y comentario fortalece la fe de toda nuestra comunidad. Ahora, quiero que sepas algo. La penúltima enseñanza de hoy podría ser lo que desbloquee una bendición en tu vida, así que quédate hasta el final. Y ahora, si estás listo para recibir esta revelación, comencemos el estudio. Dios está a punto de mostrarte algo poderoso. En tiempos antiguos, en una ciudad rodeada por campos dorados y montañas imponentes, vivía un hombre llamado Eliel. Su nombre, que significaba Dios es mi fortaleza, no solo era un reflejo de su fe, sino también de su corazón generoso. Eliel era conocido en toda la región por su bondad, su disposición para ayudar a los necesitados y su integridad en los negocios. Era un hombre de principios que trataba a todos con dignidad, sin importar su estatus o posición en la sociedad. Su negocio de aceite y vino prosperaba, no solo por la calidad de sus productos, sino por la honestidad con que trataba a cada cliente y empleado. Sin embargo, como suele suceder en las historias que Dios permite que vivamos, Eliel no estaba preparado para lo que el destino le tenía preparado, el rechazo y la traición de alguien en quien más confiaba. En su vida, Eliel había hecho todo lo posible por ser un buen amigo y un buen hombre. Ayudaba a quienes lo necesitaban sin dudar, nunca pedía nada a cambio y veía en la amistad un vínculo sagrado, lleno de respeto y confianza. Uno de los hombres que más admiraba era Nacor. Nacor era un hombre de apariencia astuta, siempre con palabras dulces y promesas que parecían sinceras.
En un momento de necesidad, Nacor se acercó a Eliel, quien, con su corazón lleno de compasión, no dudó en prestarle ayuda. Le dio dinero cuando Nacor atravesaba dificultades y lo acogió en su hogar como si fuera un hermano. Eliel creía en la amistad genuina y pensaba que su bondad sería retribuida. Sin embargo, lo que Eliel no sabía era que Nacor no tenía la misma visión de la amistad. Con el tiempo, Nacor comenzó a prosperar gracias a la generosidad de Eliel. Ya no necesitaba más ayuda de él, y fue entonces cuando Eliel comenzó a notar un cambio en la actitud de su amigo. Nacor ya no lo miraba con el mismo respeto, y poco a poco su trato se volvía más distante y frío. Eliel, aunque herido, no entendía por qué alguien que había recibido tanto apoyo se apartaba de él sin motivo aparente. Un día, Eliel se acercó a Nacor en el mercado, esperando encontrar en su antiguo amigo la cordialidad que siempre había existido entre ellos. Pero para su sorpresa, Nacor ni siquiera lo miró. Se volvió de manera descarada y no le respondió. Eliel, confundido, intentó nuevamente acercarse a él. «Nacor, hermano mío, ¿cómo has estado?», le dijo con una sonrisa, esperando recuperar el vínculo que alguna vez fue fuerte. Pero la respuesta de Nacor fue más hiriente que el desprecio mismo. «No tengo tiempo para hablar con comerciantes de menor importancia. Ya no te necesito». Eliel quedó paralizado. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Todo lo que había hecho por Nacor, cada sacrificio, cada acto de bondad, parecía desvanecerse en un solo gesto de desprecio. Fue entonces cuando Eliel comenzó a preguntarse: «¿Por qué, Señor, me has permitido vivir esto? ¿Cómo puede alguien que recibió tanto amor ahora actuar con tanta frialdad? ¿Dónde está tu justicia, Señor?». Pero la justicia de Dios nunca se queda en silencio. Aunque Eliel no podía entenderlo en ese momento, lo que sucedió a continuación fue una prueba de que nadie puede escapar de las consecuencias de sus acciones. Pasaron los días y Eliel trató de seguir adelante, pero la herida seguía fresca en su alma. Dios veía todo, cada lágrima de Eliel, cada pensamiento de injusticia que cruzaba su mente, no pasaron desapercibidos para él. Al poco tiempo, comenzaron a surgir rumores en la ciudad sobre la caída de Nacor. Sus negocios, que antes florecían, empezaron a decaer. Los hombres con los que se rodeaba comenzaron a abandonarlo. La riqueza que había ganado con el engaño se desvaneció como el polvo en el viento. Y cuando más necesitaba ayuda, nadie estuvo allí para él. La justicia de Dios había comenzado a actuar. El desprecio de Nacor no solo afectó a Eliel, sino que ahora Nacor estaba experimentando lo mismo que había hecho a otros. Es en este punto cuando entendemos que Dios no permite que el mal quede impune. Así como Nacor menospreció a Eliel, ahora él mismo estaba siendo despreciado por el mismo sistema que antes le dio la espalda. El castigo no era por venganza humana, sino por la justicia divina que siempre se cumple. Dios no olvida a los suyos. Aunque podamos ser heridos por aquellos que menospreciamos, Él está al tanto de cada injusticia y Él mismo se encargará de poner las cosas en su lugar. Hoy, quizás te sientas como Eliel, traicionado por alguien a quien diste tu amor y tu apoyo. Tal vez te han dado la espalda y te preguntas por qué Dios permite que esto suceda. La respuesta es clara: Dios está viendo todo. Él no olvida ni una sola injusticia que se comete contra sus hijos, y, aunque el mal pueda parecer ganar en el momento, la justicia divina siempre llega. Si hoy has sentido que esta historia toca tu corazón y te ayuda a comprender que Dios no olvida ni una sola lágrima que has derramado, quiero que escribas en los comentarios: Dios ve mi dolor. Este pequeño acto de fe no solo reafirma
tu confianza en la justicia divina, sino que también permite que más personas encuentren esperanza a través de este mensaje. Cada comentario es una semilla de fe que puede llegar a más personas y ayudarlas a confiar en la justicia de Dios. Y no olvides darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas escuchen esta palabra de aliento. En esta historia, Dios nos muestra que aunque el dolor sea grande, la justicia divina no solo se da a quienes nos han hecho daño, sino también a nosotros, los justos, que hemos sufrido en silencio. Así como Eliel, tal vez aún no entiendas completamente el porqué, pero Dios está obrando en tu vida. Después de reflexionar sobre la historia de Eliel y cómo la traición de aquellos a quienes dio su amor y lealtad no pasó desapercibida para Dios, es natural preguntarnos, ¿qué sucede cuando las injusticias que sufrimos parecen no tener sentido? ¿Por qué a veces las personas que más confiamos nos fallan de la manera más dolorosa? La respuesta, como veremos en la historia de José, es que Dios tiene un propósito detrás de cada sufrimiento que enfrentamos. Lo que parece ser una traición o una pérdida puede ser el medio por el cual Dios está trabajando para llevarnos a un propósito más grande. La historia de José es un claro ejemplo de cómo Dios usa incluso las peores injusticias para cumplir su voluntad en nuestras vidas. José, al igual que Eliel, experimentó el dolor de ser abandonado por quienes más amaba. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes, cegados por la envidia y el resentimiento, decidieron deshacerse de él. En ese momento, José no tenía idea de que lo que parecía un destino trágico era en realidad el plan divino para su vida. Los años que siguieron a su traición fueron tiempos de sufrimiento y desesperación. José fue esclavo en la casa de Potifar, luego encarcelado injustamente. Todo lo que tocaba parecía desmoronarse y podría haber pensado que su vida había sido arruinada para siempre, pero en medio de ese sufrimiento, Dios no lo abandonó. Al contrario, Dios usó cada una de esas experiencias para elevar a José y posicionarlo en el lugar que necesitaba estar para cumplir con el propósito que él tenía preparado para él. En Génesis 50:20, cuando José se encuentra frente a sus hermanos, les dice con un corazón lleno de sabiduría y perdón: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, que es salvar la vida de mucha gente. Estas palabras de José no son solo una reflexión sobre su pasado, sino una profunda lección sobre cómo Dios tiene el control de todas las circunstancias, incluso las más dolorosas. La traición de sus hermanos, aunque fue un acto de maldad humana, fue usada por Dios para llevar a José a un lugar donde él podría salvar a su familia y a muchas otras personas de una gran hambruna. Lo que parecía ser el fin de su vida, en realidad fue el comienzo de su propósito divino. José nos enseña que las injusticias que vivimos, aunque dolorosas, pueden ser la herramienta que Dios utiliza para llevarnos a un nivel más alto. Cuando todo parece perderse, Dios está trabajando detrás de las escenas, preparando nuestro corazón y nuestra vida para algo mucho mayor. Es fácil pensar que nuestras luchas no tienen sentido, pero la historia de José demuestra que todo lo que atravesamos tiene un propósito en el plan de Dios. Al igual que José, tal vez hoy te sientas atrapado en una situación que no entiendes, un sufrimiento que parece no tener fin, pero quiero recordarte que Dios tiene un plan para ti. Él no ha olvidado tu dolor, tus sacrificios, ni las traiciones que has vivido. Como sucedió con José, las puertas que parecen cerradas hoy pueden ser las mismas que Dios usará para llevarte a la posición que Él tiene preparada para ti. Dios no solo ve tu sufrimiento, Él lo está utilizando para que puedas cumplir con un propósito mayor,
uno que solo Él conoce en su totalidad. Así como José llegó a ser una bendición para muchos, tu vida también tiene el potencial de ser un testimonio poderoso de cómo Dios transforma el mal en bien. Después de explorar cómo Dios utilizó la traición de los hermanos de José para elevarlo y llevarlo a cumplir su propósito, es importante recordar que, aunque la justicia divina se manifiesta en muchas formas, siempre es justa y equitativa. A veces, no comprendemos por qué aquellos que nos hacen mal parecen seguir adelante sin consecuencias inmediatas. Pero lo que debemos entender es que Dios nunca se queda en silencio ante la ingratitud. En Proverbios 17:13 encontramos una advertencia poderosa que dice: «El que paga mal por bien, no se apartará el mal de su casa». Este versículo refleja una verdad espiritual profunda que se aplica no solo a las personas que nos hacen daño, sino también a aquellas que no saben valorar lo bueno que Dios pone en sus vidas. Cuando alguien recibe ayuda, amor o bendiciones, y luego paga con maldad o desprecio, hay consecuencias inevitables. La justicia de Dios se encargará de hacer lo que es justo, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Imagina el dolor que siente alguien que, como Eliel o José, ha dado lo mejor de sí a quienes confiaba, y que al final recibe como respuesta ingratitud o traición. Este sentimiento no es solo humano, es el dolor que también refleja el corazón de Dios, quien ve todo lo que ocurre. Y aunque el hombre puede intentar esconder sus malas acciones, Dios ve el corazón de cada uno y sabe lo que se ha hecho a escondidas. La justicia de Dios no se limita a castigar a los que nos han hecho mal, sino que también trae restauración a aquellos que han sido fieles y han sufrido injusticias. Así como en la historia de José, donde la traición de sus hermanos fue utilizada por Dios para el bien, en muchas ocasiones las injusticias que enfrentamos sirven para recordarnos que Dios siempre actúa a favor de los justos. Sin embargo, para aquellos que eligen despreciar lo bueno, hay una advertencia clara: el mal que siembran no se queda sin respuesta. Este principio de siembra y cosecha es parte de la ley espiritual que Dios ha establecido. No importa cuán grande sea la injusticia que enfrentemos, Dios no permitirá que el mal prevalezca sin consecuencias. La ingratitud nunca pasa desapercibida ante Dios, y Él se encargará de hacer justicia. La verdad es que cuando alguien elige pagar mal por bien, no solo está dañando a la persona que ayudó, sino que también está poniendo en juego su propia vida. El mal no solo afecta a la víctima, sino que también destruye al que lo comete. Esta es una realidad que se cumple en cada rincón de la humanidad, al igual que en el caso de Nacor, en la historia de Eliel. La ingratitud trae consecuencias. Dios no permite que el mal quede impune. A lo largo de la Biblia vemos que el rechazo de la bondad divina o de la bondad de los demás siempre conlleva un precio. Nadie que siembre ingratitud podrá cosechar paz o prosperidad duradera. Y aunque este proceso no siempre sea inmediato, podemos estar seguros de que la justicia divina siempre se cumplirá. Es fácil, en momentos de dolor, desear venganza o querer que aquellos que nos han hecho mal reciban su castigo de inmediato. Pero la palabra de Dios nos recuerda que la venganza pertenece a Él, y Él actuará en su tiempo. Nos corresponde confiar en que Dios es justo y que Él no permite que la ingratitud quede sin consecuencias. Aunque las personas que nos rodean puedan traicionarnos o abandonarnos, la promesa de Dios es clara. Él se encargará de hacer justicia en nuestras vidas. Hoy, al enfrentar situaciones de ingratitud, podemos recordar que Dios está viendo todo y que Él actuará con justicia. No debemos caer en la desesperación o el rencor,
sino esperar con confianza en que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Las personas que nos despreciaron y no supieron valorar lo que les dimos, tarde o temprano, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Y nosotros, mientras tanto, podemos descansar en la certeza de que Dios está trabajando a nuestro favor. Tras reflexionar sobre cómo la ingratitud y el desprecio de lo bueno que Dios nos da tienen consecuencias inevitables, es importante recordar que no solo nuestras acciones hacia los demás tienen un impacto, sino también nuestra relación con Dios. Cuando desechamos lo que Dios nos da, las consecuencias no se hacen esperar. Esto es lo que le ocurrió al rey Saúl, un hombre que comenzó su reinado con la unción divina, pero que, por su desobediencia y obstinación, perdió todo lo que Dios le había otorgado. Saúl fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel. Dios lo ungió con su espíritu, lo bendijo con una posición de poder y autoridad, y le dio la responsabilidad de guiar a su pueblo. Sin embargo, Saúl no valoró lo que Dios le había dado. En lugar de ser obediente a la palabra de Dios, Saúl comenzó a tomar decisiones por su cuenta, desobedeciendo las instrucciones claras que Dios le había dado. Esta desobediencia llegó a su punto máximo cuando, en un acto de arrogancia, Saúl decidió ofrecer sacrificios sin esperar a que el profeta Samuel llegara a cumplir con lo que Dios había mandado. En 1 Samuel 15:23, el profeta Samuel, al enfrentarse a Saúl, le dice: «Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey». Esta palabra es una severa advertencia, no solo para Saúl, sino para todos nosotros. La rebelión y la obstinación ante la voluntad de Dios no son algo que Dios pase por alto. Saúl pensó que al desobedecer no sufriría consecuencias, pero la verdad es que, al despreciar lo que Dios le había dado, Saúl perdió la unción y la bendición que Dios le había entregado. El acto de Saúl, al desobedecer a Dios y poner su voluntad por encima de la de él, no fue un simple error, sino una muestra de ingratitud hacia la soberanía divina. Saúl prefirió seguir su propio juicio y rechazar la instrucción directa de Dios, lo que lo llevó a la ruina. Dios no tolera la desobediencia, y menos aún cuando se desprecia su autoridad y sus mandamientos. Lo que le ocurrió a Saúl es un recordatorio poderoso de que cuando desechamos lo que Dios nos da, sea un llamado, una bendición, una oportunidad o una palabra directa de Él, las consecuencias son inevitables. Al igual que Eliel y José, que vieron cómo la traición de otros los llevó a un propósito mayor, Saúl, al no valorar lo que Dios le dio, vio cómo todo lo que había ganado se desmoronó ante sus ojos. La desobediencia y la ingratitud hacia lo que Dios nos da no solo afecta nuestras vidas, sino que también puede afectar a quienes nos rodean. En el caso de Saúl, Dios le había dado una unción para gobernar, pero él no supo valorarla. Al final, Dios lo desechó y su reinado terminó en fracaso. Esta es una lección clara para todos nosotros. Cuando no valoramos lo que Dios nos da, cuando nos rebelamos contra su voluntad, estamos rechazando su plan perfecto para nuestras vidas. No podemos esperar que Dios continúe bendiciéndonos si rechazamos su dirección. La justicia divina siempre actúa de acuerdo con su voluntad, y cuando tomamos decisiones que van en contra de esa voluntad, debemos esperar las consecuencias. Es importante reflexionar. ¿Estamos, como Saúl, despreciando las bendiciones y las oportunidades que Dios nos ha dado? Si estamos siendo desobedientes o actuando por nuestro propio juicio, sin considerar lo que Dios quiere para nosotros, debemos arrepentirnos y buscar su dirección. Dios es un Dios justo,
Y aunque su misericordia es infinita, su justicia nunca se queda sin respuesta. Saúl nos enseña que la ingratitud y la desobediencia no solo nos alejan de Dios, sino que nos roban las bendiciones que Él quiere darnos. Hoy, tal vez te encuentras en una situación en la que sientes que no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, que has dejado de valorar lo que Él te ha dado. La historia de Saúl nos recuerda que, al desobedecer, nos estamos alejando de su plan perfecto. Pero como siempre, hay esperanza. Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a los que se vuelven a Él con un corazón sincero y arrepentido. Al reflexionar sobre cómo la desobediencia y la ingratitud pueden alejarnos de las bendiciones de Dios, recordemos que no solo nuestras acciones hacia los demás tienen consecuencias, sino también nuestra actitud hacia lo que Dios considera sagrado. Como vimos con Saúl, quien no valoró la unción que Dios le dio, hoy nos encontramos con la historia de Mical, quien también despreció algo mucho más profundo: la adoración a Dios. Mical, hija del rey Saúl, fue esposa del rey David, el Shentas, hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre de fe y pasión por Dios, danzó con todas sus fuerzas ante el Señor para celebrar el regreso del Arca de la Alianza a Jerusalén. En ese momento, su corazón rebosaba de alegría y gratitud hacia Dios por su misericordia. Sin embargo, Mical, observando a su esposo desde una ventana, vio su danza y su adoración no con ojos de gratitud, sino con desprecio. El pasaje en 2 Samuel 6:23 nos dice: «Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte». Este versículo no es solo una declaración de un hecho biológico, es un reflejo de las consecuencias espirituales de despreciar lo que es santo y divino. Mical, al ridiculizar la adoración de David, no solo lo humilló a él, sino que también rechazó la bendición que venía con la presencia de Dios. Ella miraba la danza de su esposo como algo indigno, sin entender que esa adoración era la expresión más pura de su amor y devoción a Dios. Mical representa a aquellos que por falta de visión espiritual no logran valorar lo que Dios considera importante. En su caso, el desprecio hacia la adoración trajo consigo una bendición perdida. No pudo tener hijos, lo que simboliza que las puertas de las bendiciones de Dios fueron cerradas para ella. En la cultura de la época, ser estéril era una gran desgracia, y en el caso de Mical, esa esterilidad no fue solo física, sino también espiritual. El no valorar lo que es santo y divino bloqueó la posibilidad de recibir lo que Dios quería darle. Es importante reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia las cosas sagradas. ¿Estamos nosotros valorando lo que Dios tiene para nosotros? Mical despreció la forma en que David adoraba a Dios, porque no entendía la profundidad de su relación con el Señor. Al igual que ella, a veces podemos caer en la trampa de pensar que nuestras formas de adorar o relacionarnos con Dios son más aceptables que las de los demás, o incluso que los actos de adoración de otros son innecesarios o excesivos. Pero lo que vemos en la historia de Mical es que el desprecio hacia lo divino puede impedirnos recibir la plenitud de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios valora la adoración sincera, el corazón que se rinde ante Él y la disposición a poner su voluntad por encima de la nuestra. Mical miraba desde la ventana juzgando, mientras David, en su humildad y obediencia, se entregaba completamente al Señor. Esta actitud nos lleva a pensar: ¿estamos nosotros, como Mical, rechazando lo que Dios nos ofrece porque no lo entendemos o porque nos parece excesivo? ¿Estamos en una postura de juicio hacia lo que es santo y divino? ¿O estamos dispuestos a recibir y valorar lo que Dios tiene para nosotros, aunque no siempre lo comprendamos de inmediato?
El desprecio de Mical por la adoración no solo cerró las puertas de las bendiciones en su vida, sino que también la apartó del propósito divino que Dios tenía para ella. Cuando no valoramos lo que es sagrado, estamos cerrando las puertas a las bendiciones de Dios, que nos llegan a través de la adoración, la obediencia y el amor sincero hacia Él. Hoy podemos aprender de la historia de Mical. No permitamos que nuestra visión limitada nos impida ver lo que Dios tiene para nosotros. Valoremos lo sagrado, lo divino, y reconozcamos que cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde y agradecido, estamos abriendo las puertas de las bendiciones. La adoración no es solo un acto externo. Es una actitud del corazón que refleja nuestro entendimiento de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Al hablar sobre la ingratitud y el desprecio, es inevitable pensar en la historia del Hijo Pródigo, una parábola que Jesús contó para mostrar cómo, incluso cuando despreciamos lo que se nos da, Dios está dispuesto a ofrecernos perdón y restauración. El hijo pródigo, al igual que Mical, Saúl y muchos otros, fue alguien que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió todo. Sin embargo, en esta historia también encontramos una profunda lección sobre el arrepentimiento y la misericordia de un padre que siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. La parábola nos habla de un joven que, cansado de vivir bajo la autoridad de su padre, pidió su herencia antes de tiempo. Este acto de desprecio hacia su padre y todo lo que su hogar representaba es un claro ejemplo de cómo muchas veces despreciamos las bendiciones que tenemos, creyendo que podemos hacer mejor por nuestra cuenta. El hijo pródigo pensó que al obtener su parte de la herencia podría vivir libremente y disfrutar del mundo, pero pronto descubrió que el mundo no ofrece lo que promete. El pasaje de Lucas 15:11-32 narra cómo el hijo pródigo malgastó su herencia en placeres y excesos. Cuando se encontró en la pobreza más absoluta, cuidando cerdos y deseando comer lo que ellos comían, se dio cuenta de lo que había perdido. En ese momento de desesperación, recordó la casa de su padre, y fue allí donde encontró la clave para su restauración. El arrepentimiento genuino y el regreso a la casa del Padre fueron los que le trajeron la restauración que tanto necesitaba. Lo que es interesante en esta historia es que, aunque el hijo pródigo había despreciado lo que tenía, su padre nunca lo despreció. Al contrario, cuando vio a su hijo regresar, corrió hacia él con los brazos abiertos, lo abrazó y lo perdonó, sin hacerle reproches. Esta es la misericordia de Dios, que no solo perdona a aquellos que han errado, sino que también les ofrece una restauración completa. El hijo pródigo pensaba que su regreso sería humillante y que no merecía el perdón de su padre, pero en cuanto se arrepintió, fue recibido con amor y compasión. Sin embargo, esta historia también nos deja una enseñanza importante. El desprecio por lo que se tiene, aunque se pueda restaurar, siempre tiene un precio. El hijo pródigo no solo perdió su herencia y pasó por tiempos de sufrimiento, sino que también tuvo que enfrentar las consecuencias de su desprecio hacia la bendición que su padre le había dado. Su regreso no fue fácil, y tuvo que aprender una valiosa lección sobre la importancia de valorar lo que se tiene antes de perderlo. La misericordia de Dios está disponible para todos, pero siempre debemos recordar que el desprecio de lo que Dios nos da puede llevarnos a un camino de sufrimiento y pérdida. A lo largo de esta parábola, vemos cómo el arrepentimiento y la humildad del hijo pródigo trajeron consigo una restauración total. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos, pero ese proceso de restauración comienza cuando valoramos lo que tenemos y nos arrepentimos de nuestras decisiones erradas. El Padre no solo le dio la bienvenida,
sino que le preparó una fiesta y un banquete para celebrar su regreso. Esta es la gracia de Dios. Él no solo nos perdona, sino que también nos devuelve lo que habíamos perdido. Hoy, esta historia nos llama a reflexionar sobre cuánto valoramos las bendiciones que Dios nos da. Tal vez has vivido un tiempo de desprecio o de alejamiento de lo que es sagrado. Tal vez has tomado decisiones que te han alejado de la casa del Padre. Pero lo que esta parábola nos enseña es que, sin importar cuán lejos hayamos llegado, siempre podemos regresar a Dios y ser restaurados. El hijo pródigo no regresó con la expectativa de ser restaurado, sino con la humildad de un corazón arrepentido. Este es el tipo de corazón que Dios ve con misericordia. El regreso a la casa del Padre no es solo un acto físico, sino también espiritual. Cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que hemos despreciado lo que Dios nos ha dado y decidimos regresar a Él, encontramos no solo perdón, sino también una restauración completa. El llamado hoy es a valorar lo que tenemos en Dios. No esperemos a perder todo lo que nos ha dado para darnos cuenta de lo valioso que es. La misericordia de Dios está siempre disponible, pero el arrepentimiento sincero y el regreso a su voluntad son los que nos traen la restauración completa que solo Él puede ofrecer. Tras haber reflexionado sobre el regreso del hijo pródigo y cómo el arrepentimiento puede restaurar lo perdido, nos enfrentamos a una realidad dura pero verdadera. Cuando despreciamos lo que Dios nos da, las consecuencias pueden ser irreversibles. Esta es la lección que podemos aprender de la historia de Esaú, un hombre que tuvo todo a su alcance, pero por falta de discernimiento y gratitud, lo perdió todo en un momento de debilidad. Esaú, el primogénito de Isaac, tenía sobre sus hombros la bendición más grande que un hijo podía recibir en su tiempo, la primogenitura. Esta bendición no solo implicaba una herencia material, sino también una posición de honor y una responsabilidad espiritual ante Dios y su familia. La primogenitura representaba la continuidad de las promesas de Dios para la nación de Israel. Sin embargo, Esaú no valoró lo que se le había dado. Un día, exhausto por la caza y sintiéndose al borde de la muerte, vendió su derecho de primogenitura por un simple plato de lentejas. En Génesis 25:32, Esaú dice: «He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?». Su falta de visión y discernimiento lo llevó a despreciar una bendición que cambiaría su vida y la de su descendencia para siempre. En ese momento de desesperación, su hambre momentánea se convirtió en el único factor que dominó su juicio. Esaú valoró más un plato de comida que la herencia espiritual y material que Dios le había prometido. Este acto de ingratitud no solo fue una muestra de debilidad humana, sino también de una falta de aprecio por las bendiciones divinas. Lo que sucede a continuación es claro. Esaú, al no valorar lo que tenía, perdió algo que no podía recuperar. La bendición de la primogenitura fue transferida a su hermano Jacob, quien, aunque obtuvo la bendición por medio de engaños, se quedó con lo que Esaú, por su ingratitud, despreció. Las consecuencias de la ingratitud de Esaú fueron permanentes. Lo que él había entregado por un momento de satisfacción temporal, ya no podría recuperarlo. Es fácil ver la historia de Esaú y pensar en cómo él perdió algo tan valioso por algo tan trivial. Pero en realidad, esta es una lección que nos toca a todos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos despreciado lo que Dios nos ha dado por una satisfacción momentánea, por algo que al final no tiene valor eterno? Tal vez nos hemos apartado de la voluntad de Dios por un momento de placer, por un deseo pasajero, sin darnos cuenta de que lo que estamos sacrificando es mucho más grande y eterno que cualquier cosa que podamos conseguir
de manera inmediata. Al igual que Esaú, muchas veces no valoramos las bendiciones de Dios hasta que las perdemos. Nos damos cuenta tarde de que lo que teníamos en nuestras manos era un tesoro invaluable, pero por no tener discernimiento, lo dejamos ir. Esaú, al igual que muchos de nosotros, cometió el grave error de no reconocer la importancia de lo que tenía hasta que ya era demasiado tarde. La historia de Esaú nos enseña que, aunque Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonarnos, hay algunas bendiciones que, una vez perdidas, no pueden ser recuperadas. La ingratitud y la falta de visión espiritual pueden cerrarnos las puertas de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No podemos permitir que las tentaciones de este mundo nos hagan perder lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Hoy, Dios nos invita a reflexionar sobre lo que tenemos en nuestras manos. Tal vez hay bendiciones en nuestra vida que no estamos valorando correctamente. Tal vez hemos dejado de apreciar lo que Dios nos ha dado, pensando que lo que el mundo ofrece es más importante. Pero como Esaú, tarde o temprano descubriremos que las bendiciones que hemos dejado ir no se pueden recuperar de la misma manera. Es un recordatorio para todos nosotros de que lo que Dios nos da es invaluable. No permitamos que la ingratitud o la falta de visión nos alejen de su plan perfecto. No dejemos que las demandas temporales de la vida nos impidan valorar lo que Dios nos ha dado para toda la eternidad. Cada bendición, cada oportunidad, cada momento de gracia que Dios pone en nuestro camino tiene un propósito eterno, y debemos aprender a apreciarlo antes de que sea demasiado tarde. Después de ver cómo Esaú perdió su bendición por despreciar lo que tenía, es fundamental recordar que nuestras acciones tienen un impacto directo en lo que cosechamos en la vida. La ingratitud, como vimos en su historia, no solo tiene consecuencias inmediatas, sino que también sigue un principio eterno que se refleja en todo lo que hacemos, la ley de la siembra y la cosecha. El apóstol Pablo, en Gálatas 6:7, nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es una de las verdades espirituales más poderosas que podemos comprender. La ingratitud es una semilla que cuando se siembra, trae consigo una cosecha amarga. Cuando tratamos a otros con indiferencia, con desprecio o sin reconocer sus esfuerzos y bondades, estamos sembrando maldad. Y aunque puede que no veamos el fruto inmediato de esas acciones, tarde o temprano, lo cosecharemos en nuestra propia vida. La ley de la siembra y la cosecha es clara. Todo lo que damos, ya sea bueno o malo, regresa a nosotros de alguna manera. Si sembramos ingratitud, lo que cosecharemos será tristeza, rechazo y, eventualmente, una vida llena de amargura. Cada acción que tomamos, cada palabra que decimos, tiene el poder de impactar nuestra vida de manera profunda y duradera. De la misma manera, si sembramos gratitud, generosidad y amor, cosecharemos paz, bendición y una vida llena de frutos buenos. Al pensar en la ingratitud, es fácil ver cómo puede afectar nuestras relaciones. El desprecio hacia los demás, especialmente hacia aquellos que nos han ayudado o mostrado bondad, es como una semilla venenosa que, aunque puede parecer inofensiva al principio, con el tiempo crece y corrompe nuestro entorno. En las Escrituras encontramos ejemplos de cómo la ingratitud de unas personas afectó no solo a ellas mismas, sino también a quienes estaban cerca de ellas. Imagina que cada vez que no agradecemos a Dios por lo que nos ha dado, o cuando no valoramos a las personas que han sido un apoyo en nuestras vidas, estamos sembrando semillas que pueden no germinar de inmediato, pero que en algún momento nos mostrarán las consecuencias.
Esaú, al no valorar lo que tenía, sembró la semilla de su pérdida. Su elección, aunque en ese momento parecía sin consecuencias, lo marcó de manera irreversible. La lección aquí es clara. Debemos tener cuidado con las semillas que sembramos, porque lo que hacemos hoy será lo que cosecharemos mañana. No se trata solo de lo que decimos o hacemos en los momentos de prosperidad, sino de cómo tratamos a los demás, de cómo nos acercamos a la vida con una actitud de gratitud o de ingratitud. Cada acción es una semilla, y las semillas que plantamos hoy determinarán los frutos que recogeremos en el futuro. Pero, así como la ingratitud puede llevar a una cosecha amarga, la gratitud y el reconocimiento hacia Dios y hacia los demás pueden traer frutos abundantes. Cuando agradecemos y valoramos, no solo estamos sembrando para nuestro bien, sino también para el bien de aquellos que nos rodean. Cada vez que expresamos gratitud, cada vez que reconocemos las bendiciones y las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, estamos cultivando un ambiente de paz, amor y bendición. Hoy te invito a reflexionar sobre las semillas que estás sembrando. ¿Qué estás sembrando en tu vida y en las vidas de los demás? Si has sembrado ingratitud, es el momento de arrepentirte y cambiar la dirección de tu siembra. Y si has estado sembrando con gratitud y amor, sigue adelante, porque esas semillas producirán una cosecha abundante en tu vida. Como dice la Escritura, todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Que nuestras acciones reflejen siempre un corazón agradecido, reconociendo lo que Dios nos da y lo que los demás hacen por nosotros. Después de reflexionar sobre la siembra y la cosecha y cómo nuestras acciones hacia los demás tienen un impacto directo en nuestra vida, es inevitable preguntarnos, ¿qué hacemos cuando las heridas son profundas, cuando hemos sido traicionados o menospreciados? ¿Cómo respondemos cuando la ingratitud y el mal nos afectan de tal manera que parece que nada puede restaurar lo que hemos perdido? La respuesta, aunque desafiante, está en una de las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó: el perdón. En Mateo 18, 21, 22, Pedro, buscando entender los límites del perdón, se acerca a Jesús con una pregunta que refleja una de las dudas más comunes en nuestros corazones. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro pensaba que estaba siendo generoso, proponiendo perdonar hasta 7 veces, un número significativo en la cultura judía. Pero Jesús, con su respuesta, nos da una lección que cambia la forma en que debemos ver el perdón. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón no tiene límites. Esta es una de las verdades más difíciles de asimilar para muchos de nosotros. En nuestro corazón humano, a menudo sentimos que hay un punto de quiebre, un momento en que la paciencia y el perdón deben llegar a su fin. Pero lo que Jesús nos enseña es que el perdón debe ser infinito, como la gracia de Dios hacia nosotros. El perdón es una herramienta divina que abre puertas a la restauración, no solo para el que ha sido herido, sino también para el que ha hecho el daño. Es importante entender que el perdón no es simplemente un acto de olvido o una forma de ignorar el mal que se ha hecho. El perdón tiene poder. Es un acto de liberación, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Cuando perdonamos, liberamos nuestra alma del peso de la ira y la venganza, y permitimos que Dios obre en nuestras vidas para restaurar lo que ha sido quebrantado. El perdón no solo restaura la relación con el otro, sino que nos restaura a nosotros mismos, dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La restauración que Dios ofrece a través del perdón es un proceso divino que va más allá de lo humano.
Mientras que nosotros, como seres humanos, solemos mirar el mal hecho y pensar que no hay forma de restaurar lo perdido, Dios tiene el poder de traer belleza de la ceniza, sanidad de la herida. El perdón no solo es una cuestión de justicia, sino también de misericordia. A través del perdón, Dios nos muestra que aunque la injusticia pueda prevalecer por un tiempo, Él siempre tiene el control y siempre ofrece la oportunidad de restaurar lo que fue destruido. Este principio de perdón se ve reflejado en la historia de José, quien perdonó a sus hermanos, no porque sus acciones no fueran malas, sino porque eligió confiar en que Dios usaría ese acto de perdón para restaurar no solo su corazón, sino también a toda su familia. José podría haber elegido la venganza, pero eligió perdonar, y en su perdón Dios trajo la restauración y la bendición. De igual manera, al perdonar, no solo estamos haciendo un favor a los demás, sino que estamos abriendo un camino para la restauración divina en nuestras vidas. El perdón es un acto de fe, porque cuando perdonamos, no lo hacemos porque el otro lo merezca, sino porque Dios lo ha hecho primero por nosotros. La justicia de Dios no solo se trata de castigar el mal, sino también de ofrecer la oportunidad de restauración a través del perdón, porque el perdón es lo que permite que la misericordia de Dios fluya libremente. El perdón también es un acto de obediencia a Dios. Jesús nos mostró el camino, perdonando incluso a quienes lo crucificaron. Si Él pudo perdonar a aquellos que le hicieron el mayor daño, nosotros también debemos perdonar a los que nos han herido, no porque lo merezcan, sino porque Dios nos llama a ser portadores de su misericordia. Hoy, tal vez te enfrentas a una situación en la que el perdón parece casi imposible. Quizás el dolor es tan profundo que no ves cómo puedes perdonar. Pero quiero recordarte que el perdón no es algo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas. Es un acto de la gracia de Dios en nuestra vida. Y al perdonar, no solo permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, sino que abrimos las puertas para que su restauración se haga real. Dios puede restaurar lo que parece perdido solo cuando elegimos perdonar, liberamos nuestro corazón y permitimos que Él haga su obra perfecta en nosotros. Tras haber explorado el poder del perdón y cómo la misericordia de Dios abre puertas a la restauración, es importante recordar que, aunque la gracia de Dios es abundante y está disponible para todos, la justicia divina es igualmente segura y justa. A lo largo de la Biblia, Dios nos asegura que Él hará justicia, no solo perdonando a los que se arrepienten, sino también recompensando a los justos y castigando a aquellos que no valoran lo que se les ha dado. En Apocalipsis 22:12, Jesús nos dice: «He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Este versículo refleja una verdad poderosa sobre el juicio final de Dios. Aunque no siempre vemos la justicia inmediata en nuestras vidas, Dios asegura que Él recompensará a los justos y al mismo tiempo juzgará a aquellos que han hecho mal. Nadie podrá escapar de la justicia divina, ni aquellos que han despreciado lo bueno que han recibido, ni los que han hecho daño a los demás sin arrepentirse. Dios ha sido claro en su palabra. Él no se olvida de ninguna injusticia, ni de las obras de los justos, ni de los que han sido injustos. Los justos recibirán recompensa, pero aquellos que han sido ingratos y desobedientes a lo largo de su vida enfrentarán las consecuencias de sus actos. Las recompensas de Dios no siempre se ven de inmediato, pero cuando Él promete recompensar, cumple su palabra con justicia, y lo mismo ocurre con el castigo. No siempre es inmediato, pero será justo y preciso cuando llegue el momento.
Es difícil entender que algunas personas que han hecho mal parecen prosperar, mientras que aquellos que han sido fieles a Dios parecen estar en dificultad. Pero debemos recordar que la justicia de Dios no depende del tiempo en el que vivimos. Él tiene un tiempo perfecto para todo, y aunque el mal pueda parecer que prevalece, la justicia de Dios siempre se cumple, ya sea en esta vida o en la eternidad. El juicio de Dios es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La ingratitud hacia Dios, el desprecio de su misericordia y el abuso de las bendiciones que Él nos da no quedan sin respuesta. Cuando alguien desprecia lo que Dios le ha dado, el juicio divino es inevitable. Pero lo hermoso de la justicia de Dios es que, además de castigar, Él también da oportunidad de arrepentimiento. Siempre hay tiempo para regresar a Él y experimentar su perdón. Este juicio final no es solo un acto de castigo, sino una revelación del carácter perfecto de Dios. Dios es justo y su justicia es siempre imparcial, completa y fiel. Él recompensará a aquellos que, aunque imperfectos, vivieron conforme a su voluntad, y castigará a aquellos que con corazones duros rechazaron su gracia. Es importante recordar que mientras vivimos en esta tierra, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar nuestras acciones y de valorar lo que Dios nos da. Dios nos ha mostrado a lo largo de la historia que si bien Él es un Dios de misericordia, también es un Dios de justicia. El juicio de Dios se basa en lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Si hemos sido fieles y agradecidos, seremos recompensados. Si hemos sido ingratos y desobedientes, enfrentaremos las consecuencias. Esto no es solo una advertencia, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra vida y las decisiones que tomamos. Dios es fiel y su justicia siempre será recta. Hoy, mientras vivimos bajo la gracia de Dios, recordemos que la justicia de Dios es segura. Las recompensas y los castigos no son siempre inmediatos, pero todo lo que hagamos tendrá un impacto eterno. Que nuestras vidas reflejen gratitud, obediencia y fidelidad, porque Dios, en su infinita justicia, recompensará a aquellos que le sirven y castigará a los que desprecian su palabra. Después de reflexionar sobre la justicia divina y cómo al final todos enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, es importante recordar que Dios no solo actúa con justicia, sino que también tiene el poder de usar incluso lo que parece ser un mal para cumplir su propósito en nuestras vidas. La historia de José, un hombre que fue traicionado por sus propios hermanos, es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendición. José fue un joven que, aunque amado por su padre, fue odiado por sus hermanos. Su vida cambió cuando, en un acto de celos y envidia, sus hermanos lo vendieron como esclavo. La traición de sus hermanos fue el principio de una serie de eventos que lo llevaron a situaciones de extrema dificultad. Primero fue esclavo en la casa de Potifar, luego fue encarcelado injustamente, y parecía que todo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios tenía un plan para José. Aunque el sufrimiento y la traición de los demás parecían opacar su vida, Dios estaba usando esas mismas situaciones para forjar el carácter de José y prepararlo para un propósito mucho mayor. En Romanos 8:28, la Escritura nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esta promesa es vital, especialmente cuando enfrentamos momentos de traición o injusticia. José amaba a Dios,
y aunque no entendía las circunstancias, confiaba en que todo lo que estaba viviendo sería utilizado por Dios para un propósito divino. A pesar de las dificultades, José nunca perdió su fe ni su integridad. Y fue precisamente a través de esas traiciones que Dios lo posicionó en un lugar donde, finalmente, él pudo salvar a su familia y a toda una nación. Al ser elevado a una posición de poder en Egipto, José pudo ver la mano de Dios en su vida. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento durante la hambruna, José no los rechazó, sino que los perdonó y les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, que es salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. La traición de sus hermanos, que parecía una maldad en el momento, fue utilizada por Dios para cumplir un plan mayor, salvar a su familia y asegurar la supervivencia de toda una nación. Este acto de perdón no fue solo una muestra de la misericordia de José, sino también de su entendimiento de que Dios usa incluso lo malo para forjar algo bueno. Las traiciones y las pruebas, aunque dolorosas, tienen el poder de transformar nuestras vidas y guiarnos hacia el propósito de Dios, si elegimos confiar en Él. Lo que aprendemos de la historia de José es que no importa cuán dolorosa sea la traición o el desprecio que enfrentamos, Dios tiene el poder de usar esas experiencias para fortalecernos y llevarnos a lugares donde podremos ser de bendición para otros. A veces, las situaciones más difíciles que atravesamos son las que Dios usa para darnos las herramientas y la perspectiva que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Hoy, tal vez te encuentras enfrentando una traición o has sido herido por alguien en quien confiabas. Puede ser difícil ver más allá del dolor inmediato, pero recuerda que Dios puede usar incluso esas situaciones para tu bien. Al igual que José, Dios está trabajando detrás de las escenas, usando lo que parece un mal para tu bien y para el bien de aquellos a tu alrededor. Si confiamos en Él, podemos estar seguros de que todo lo que vivamos, incluso las traiciones, no será en vano. Dios tiene un propósito divino para ti, y Él usará cada experiencia, por difícil que sea, para llevarte a la posición que Él ha preparado para ti. Después de haber visto cómo Dios utiliza incluso las traiciones y los momentos difíciles para cumplir su propósito en nuestras vidas, es importante recordar que al final la victoria pertenece a aquellos que esperan en Dios y confían en su justicia. Aunque el mal puede parecer prevalecer por un tiempo, el Salmo 37 nos asegura que la paciencia y la confianza en Dios nos llevan a una victoria final que no puede ser arrebatada por las circunstancias temporales. En Salmos 37:7 encontramos una instrucción poderosa: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Este versículo nos invita a confiar en que Dios, en su tiempo perfecto, hará justicia y nos dará la victoria. Esperar en Dios no significa estar inactivos, sino descansar en su soberanía y en su promesa de actuar a nuestro favor. A menudo el mundo parece que da la victoria a los malvados y a aquellos que obran injustamente, pero el salmista nos recuerda que esa no es la última palabra. Dios es fiel y a su debido tiempo levanta a los justos, incluso cuando parece que el mal prevalece. La historia de Job es un claro ejemplo de cómo la espera en Dios da lugar a una victoria final. Job sufrió terriblemente, perdió su salud, su familia y sus riquezas, y fue despreciado por aquellos que pensaban que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto. Sin embargo, Job nunca perdió su fe en Dios. Aunque cuestionó, luchó y expresó su dolor, siempre esperó que Dios haría justicia.
Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y más. Job recibió una bendición mucho mayor que la que había tenido antes de sus pruebas. Dios no solo le devolvió sus bienes materiales, sino que también fortaleció su carácter y profundizó su relación con él. Este principio también se refleja en la vida de David. A lo largo de su vida, David enfrentó persecuciones, injusticias y traiciones, incluso por parte de aquellos que eran más cercanos a él. Fue perseguido por el rey Saúl, quien lo veía como una amenaza, y tuvo que huir y vivir en condiciones difíciles durante muchos años. Sin embargo, a pesar de ser injustamente tratado, David nunca se vengó. Siempre esperó en Dios, confiando en que Dios lo levantaría en su tiempo. Y así fue. David llegó a ser rey de Israel, no por sus propios esfuerzos, sino por la soberanía de Dios. La victoria de David no fue el resultado de su habilidad para luchar o vengarse, sino de su paciencia en esperar la justicia de Dios. El Salmo 37 no solo nos enseña que la victoria final será para los justos, sino que también nos invita a descansar en la paz de saber que Dios está en control de todas las cosas. El mal puede parecer tener poder por un tiempo, pero el final de la historia ya está escrito, y la justicia de Dios prevalecerá. Es un recordatorio para todos nosotros que, aunque a veces las pruebas nos parezcan interminables, nuestra confianza en Dios nos llevará a una victoria que será mucho más grande que cualquier sufrimiento que hayamos experimentado. Hoy, si te encuentras enfrentando injusticias o sufriendo a causa de la maldad que ves en el mundo, recuerda este versículo: guarda silencio ante Jehová y espera en él. La paciencia en Dios no es pasividad, es una actitud de fe y confianza de que Él actuará a su debido tiempo. Aunque el mal pueda parecer ganar, recuerda que Dios siempre levanta a los que esperan pacientemente en Él. La victoria final será nuestra, no porque seamos perfectos, sino porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios que hace justicia. Hemos hablado sobre cómo Dios, en su justicia, trae la victoria final a los justos, y cómo, aunque el mal pueda parecer prevalecer por un tiempo, siempre hay esperanza para los que confían en Él. Sin embargo, el proceso de esperar la justicia de Dios no siempre es fácil. De hecho, uno de los mayores desafíos para el creyente es la paciencia. A menudo nos preguntamos por qué Dios no actúa de inmediato, por qué la justicia tarda en llegar. Pero la respuesta está en la lección de la paciencia y la fe, que es esencial para que podamos ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas. En Hebreos 10:36, el apóstol nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia no es solo una virtud, sino un ingrediente esencial en el proceso que nos lleva a la realización de las promesas de Dios. Este versículo nos recuerda que, aunque la espera pueda ser difícil, es en esa espera donde Dios trabaja en nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y enseñándonos a confiar más plenamente en su soberanía. La paciencia, cuando se combina con fe, se convierte en una poderosa herramienta espiritual. La paciencia no significa inactividad o pasividad, sino una confianza activa en que Dios tiene el control y está trabajando en nosotros y a nuestro alrededor. Cuando enfrentamos injusticias o sufrimos dificultades, podemos sentir que Dios está ausente o que no está respondiendo a nuestras oraciones. Pero la paciencia nos recuerda que aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando en su tiempo perfecto. La historia de Abraham es un claro ejemplo de la paciencia en el proceso de esperar las promesas de Dios. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación,
pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. En el camino, Abraham cometió errores y tomó decisiones impulsivas, como intentar ayudar a Dios a cumplir la promesa a su manera con Hagar, lo que resultó en complicaciones. Pero, a pesar de los desafíos, la fe y la paciencia de Abraham finalmente lo llevaron a recibir la promesa divina. Isaac, el hijo prometido, nació cuando Abraham ya era muy mayor, pero Dios cumplió lo que había prometido en su tiempo perfecto. De la misma manera, nosotros también debemos aprender a esperar en Dios, confiando en que Él no ha olvidado sus promesas, aunque parezca que la respuesta tarda. La paciencia no es solo esperar pasivamente, es confiar activamente en que Dios está trabajando mientras esperamos. Cada prueba, cada espera, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Él. La fe y la paciencia se refuerzan mutuamente. Nuestra fe nos permite creer que las promesas de Dios son ciertas, incluso cuando no las vemos manifestarse inmediatamente, y la paciencia nos permite esperar sin perder la esperanza. Ambas son necesarias para que podamos obtener la promesa. No podemos apresurar el proceso de Dios ni forzar su voluntad. Sin embargo, cuando esperamos con fe, la recompensa que Dios tiene para nosotros es mucho mayor que lo que hubiéramos obtenido de manera inmediata. Hoy, si te encuentras en una etapa de espera, recordemos que la paciencia es parte del plan de Dios para nuestra vida. No es solo un tiempo de inactividad, sino un tiempo de crecimiento, de aprendizaje y de preparación para recibir lo que Él tiene para nosotros. La fe y la paciencia juntas nos enseñan a confiar en la justicia divina y esperar con la certeza de que Dios actuará en el momento perfecto. La promesa de Dios no falla. Cuando has hecho su voluntad y esperas en Él con paciencia, verás su justicia y recibirás lo que Él ha preparado para ti. Tras haber reflexionado sobre la paciencia necesaria para esperar la justicia de Dios y cómo la fe y la paciencia se combinan para obtener sus promesas, llegamos a un aspecto fundamental de nuestra vida espiritual: la liberación del alma del resentimiento. Aunque podamos estar esperando la justicia de Dios y confiando en su tiempo perfecto, un corazón lleno de resentimiento puede obstaculizar nuestra capacidad para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. En Efesios 4:31-32, el apóstol Pablo nos da una clara instrucción sobre cómo debemos liberar nuestra vida de los obstáculos emocionales que nos impiden experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Aquí, Pablo no solo nos está llamando a perdonar, sino a liberar nuestras almas de toda la carga emocional que nos mantiene atrapados en el resentimiento y la amargura. El resentimiento es como una cadena invisible que nos mantiene atados al pasado, impidiéndonos avanzar en el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando no perdonamos, cuando no liberamos nuestras emociones de la ira y la amargura, estamos dejando que esas emociones controlen nuestra vida, impidiendo que experimentemos la paz que solo Dios puede dar. El perdón, como vimos en las enseñanzas anteriores, no solo es para la otra persona, sino principalmente para nuestra propia liberación. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón de las cadenas que nos atan y damos paso a la restauración divina. Es importante entender que el perdón no significa ignorar el daño que nos hicieron, ni justificar las acciones de los demás. Perdón es un acto de obediencia a Dios, un acto que elegimos hacer por amor a Él y por el bienestar de nuestra propia alma. Perdonar no es olvidar lo que ocurrió,
sino liberarnos de la carga emocional que nos mantiene atados al dolor y la ira. La restauración que Dios ofrece comienza en el corazón, y cuando elegimos perdonar, estamos permitiendo que Él sane esas heridas y transforme nuestro dolor en algo que nos acerca más a Él. En la vida de José, por ejemplo, vemos cómo la amargura podría haber tomado raíz en su corazón debido a la profunda traición de sus hermanos. Ellos lo vendieron como esclavo, lo dejaron sufrir injustamente y lo separaron de su familia durante años. Sin embargo, José eligió perdonar. Cuando sus hermanos se presentaron ante él en Egipto, temerosos de las consecuencias de sus acciones, José no solo los perdonó, sino que también les ofreció ayuda y bendición. José entendió que al perdonar liberaba su alma de la amargura y el dolor, y permitía que Dios obrara en su vida y en la vida de su familia. La misericordia que Dios muestra hacia nosotros es un modelo perfecto de cómo debemos actuar. Dios nos perdona no porque lo merezcamos, sino por su gracia y amor incondicional. En Cristo hemos recibido el perdón más grande, el perdón de nuestros pecados. Si Dios, en su infinita misericordia, nos perdona, ¿cómo podemos mantener rencor contra aquellos que nos han hecho daño? El perdón nos libera, nos restaura y abre las puertas para que la restauración divina fluya en nuestra vida sin obstáculos. Hoy, si te encuentras luchando con el resentimiento o la amargura, recuerda que Dios quiere liberarte de esas cargas emocionales que te están impidiendo vivir plenamente en su paz. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino también un acto de fe. Es creer que Dios puede sanar el dolor que sientes y que, al liberar a los demás de nuestra condena, Él nos libera a nosotros de las cadenas del sufrimiento emocional. El perdón no siempre es fácil, pero es esencial para nuestra sanidad espiritual. Cuando perdonamos, estamos abriendo espacio en nuestro corazón para que Dios actúe sin obstáculos, permitiendo que su restauración fluya libremente. Si hoy estás luchando con el resentimiento, haz un acto de fe y entrega ese dolor a Dios. Él está dispuesto a sanarte, a restaurarte y a liberarte de las cadenas del resentimiento. Tras haber reflexionado sobre el perdón y cómo la liberación del resentimiento permite que Dios actúe sin obstáculos en nuestra vida, es esencial recordar que la fidelidad a Dios, aunque no siempre se vea recompensada inmediatamente, tiene una recompensa eterna. A veces, cuando enfrentamos dificultades, traiciones o sufrimiento por causa de la justicia, podemos preguntarnos si realmente vale la pena seguir siendo fiel a Dios. Pero la respuesta de Jesús es clara. Nuestra fidelidad tiene una recompensa que va mucho más allá de lo que este mundo puede ofrecer. En Mateo 5:12, Jesús nos anima a gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Este versículo es parte del Sermón del Monte, donde Jesús nos habla sobre las bendiciones para aquellos que sufren injustamente por causa de su nombre. La recompensa que Jesús promete a aquellos que han sido fieles a pesar del dolor y las dificultades es una recompensa que no puede ser comparada con nada en este mundo. Los que han sufrido por hacer lo correcto, por seguir la voluntad de Dios, recibirán una recompensa celestial, una recompensa que es eterna y perfecta. Este principio de recompensa es un tema central en las Escrituras. Dios valora la fidelidad de aquellos que, aunque enfrentan adversidades, siguen confiando en Él y permanecen firmes en su palabra. La vida de los mártires, de los que han dado su vida por la fe, es testimonio de este principio. Aunque su sufrimiento fue grande, su recompensa es aún mayor, porque su fidelidad les ha asegurado un lugar en los cielos, donde recibirán la corona de gloria que Dios ha prometido a los que perseveran en su nombre.
La vida de los apóstoles, especialmente de Pedro y Pablo, también es un ejemplo claro de este principio. Ambos sufrieron persecución, encarcelamiento y, en última instancia, la muerte por causa de su fe. Pero, a pesar del sufrimiento, nunca dejaron de ser fieles a Dios. Y en sus cartas nos recuerdan que, a pesar de las pruebas, nuestra fidelidad será recompensada con una gloria eterna que no puede ser comparada con el sufrimiento que experimentamos en la tierra. En 2 Timoteo 4:8, Pablo escribe: «Finalmente me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Esta es la promesa para todos los que son fieles. La fidelidad a Dios no solo nos da la paz y la seguridad de su presencia aquí y ahora, sino que también nos asegura una recompensa que sobrepasa cualquier dolor o sufrimiento que podamos enfrentar. No importa lo que el mundo pueda decir o lo que podamos perder a causa de nuestra fe, Dios ve nuestra fidelidad y, en su tiempo perfecto, nos recompensará de una manera mucho mayor de lo que imaginamos. Así como en la vida de Job, quien perdió en todo y sufrió enormemente, pero al final fue restaurado con el doble de lo que había perdido. La fidelidad a Dios traerá recompensas que ni el sufrimiento ni las pruebas podrán borrar. Job, tras sus pruebas, no solo recibió más bienes materiales, sino que también experimentó una relación más profunda con Dios. Dios recompensa a los fieles, no solo con bendiciones materiales, sino con una relación más cercana y con un propósito eterno que solo Él puede darnos. Hoy tal vez te sientas cansado de luchar, de ser fiel en medio de las dificultades, pero te animo a recordar que tu fidelidad no es en vano. Dios ve tu esfuerzo, tu sacrificio y tu amor por Él. Tu recompensa es grande en los cielos, una recompensa que ni el sufrimiento ni las pruebas pueden quitarte. Al final, Dios honra a los que permanecen firmes en su justicia y en su verdad. Has llegado hasta el final, y quiero felicitarte sinceramente. No todo el mundo tiene la paciencia y el compromiso para llegar hasta este momento de reflexión profunda y transformación. Te has dedicado a escuchar, aprender y reflexionar sobre verdades eternas que no solo cambiarán tu manera de ver las cosas, sino también el curso de tu vida si decides aplicarlas. En un mundo lleno de distracciones y personas que buscan respuestas rápidas, has tomado el tiempo necesario para profundizar en las enseñanzas que Dios tiene para ti. Y eso es algo digno de admiración. Eres una de las pocas personas que ha llegado hasta el final, y ese es un logro significativo. La vida, al igual que este video, está llena de momentos en los que podemos decidir si seguir adelante o rendirnos. Muchas personas se detienen a mitad del camino, no porque no tengan capacidad, sino porque les falta la motivación para continuar. Pero tú has decidido ir más allá. Has escuchado la voz de la sabiduría que viene de Dios y al llegar hasta aquí, has demostrado tu disposición para recibir todo lo que Él quiere enseñarte. Ahora, quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre lo que has aprendido. A lo largo de este video hemos hablado sobre las bendiciones de la fidelidad a Dios, la justicia divina, el poder del perdón, la paciencia y la fe en el proceso de restauración. Hemos visto cómo las traiciones y los momentos de sufrimiento no son el fin de la historia, sino el comienzo de una transformación divina. Dios usa incluso las injusticias para forjar en nosotros un carácter que, aunque probado en el fuego, emerge más fuerte y refinado. Recuerda cómo vimos que la recompensa de los fieles está asegurada en los cielos y cómo la justicia de Dios, aunque no siempre inmediata, es fiel y perfecta.
Has aprendido que Dios no se olvida de tus sacrificios ni de tus pruebas, y que Él tiene un propósito eterno para ti. Aunque la vida nos presente situaciones difíciles, si confiamos en Dios y esperamos con paciencia, veremos su mano obrando a nuestro favor, llevándonos de la oscuridad a la luz. En cada una de las historias que hemos compartido, desde la de José hasta la de los mártires de la fe, nos hemos dado cuenta de que la fidelidad y el perdón son claves en nuestra vida cristiana. La ingratitud de otros no debe cegarnos, ni las traiciones deben definir nuestro camino. Dios, en su infinita sabiduría, usará todas esas experiencias para acercarnos más a Él. No permitas que el resentimiento te detenga, ni que las heridas del pasado te aparten del propósito que Dios tiene para ti. Ahora, quiero que lleves contigo una reflexión profunda y espiritual. El verdadero poder no se encuentra en el control de nuestras circunstancias, sino en la forma en que elegimos responder a ellas. Como seres humanos, muchas veces no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante esos actos. Dios nos llama a vivir de acuerdo con su voluntad, a perdonar, a ser pacientes y a esperar confiados en su justicia. Solo cuando permitimos que Él actúe en nuestras vidas, podemos experimentar la paz y la victoria que tanto anhelamos. Te invito a reflexionar sobre tu vida y sobre cómo estás enfrentando las dificultades y los desafíos que se te presentan. ¿Estás viviendo con la esperanza de que todo lo que estás pasando, aunque doloroso, tiene un propósito divino? La paciencia y la fe son esenciales en este proceso. No permitas que el estrés o la frustración te roben la paz que solo Dios puede ofrecer. Si has llegado hasta aquí, te animo a compartir con nosotros una frase que refleje tu compromiso y tu comprensión de lo que acabas de aprender. Comenta la frase: confío en los planes de Dios, para que podamos saber quiénes son los valientes que han llegado hasta el final y que, como tú, están comprometidos con el camino de la fe y la restauración divina. Además, quiero que pienses en la importancia de compartir este video. Como una semilla plantada en tu corazón, este mensaje puede ser el inicio de un cambio en tu vida y en la vida de otros. Al compartirlo, estás extendiendo esa semilla a otros que necesitan escuchar las mismas verdades que tú has recibido. Compartir el mensaje no solo es un acto de generosidad, sino también de obediencia a la llamada de Dios para que su palabra sea esparcida por el mundo. Ahora bien, si aún no te has suscrito a nuestro canal, es hora de hacerlo. Suscribirte no es solo una acción técnica, es un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual. Es como entrar a un campo fértil, donde cada video, cada enseñanza es una semilla que ayudará a tu vida a florecer. No te quedes afuera de esta oportunidad de continuar creciendo en la fe. No suscribirse es como negarse a recibir el maná que Dios ha preparado para ti. Te animo a que tomes ese paso ahora para que sigas siendo alimentado por su palabra y sigas creciendo en tu caminar con Él. Mantén tu llama encendida, sigue viendo los videos de este canal y deja que cada enseñanza te lleve más cerca de la plenitud de la vida que Dios tiene para ti. La fidelidad y la perseverancia en tu fe traerán una cosecha abundante y con cada paso estarás más cerca de la victoria que ya te ha sido prometida. Al final, quiero que recuerdes siempre que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno y las decisiones que tomamos hoy nos preparan para el futuro que Dios ha planeado para nosotros. La paciencia, el perdón, la justicia y la fidelidad no son solo conceptos teóricos, son realidades vivas que transforman nuestras vidas cuando las ponemos en práctica. Que este mensaje te acompañe en tu caminar y te inspire a seguir confiando en la perfecta voluntad de Dios.